Todos los siglos, todas las voces, toda la memoria. México se hace y se rehace sobre las mareas del tiempo. Es un país inagotable, inabarcable, un auténtico volcán de vida, desengaño y esperanza. México, historia y leyenda, convoca los testimonios de lo real y lo imaginario, bajo el amparo de la palabra. Acércate, siéntate entre nosotros y presta atención. Aquí vamos a contártelo todo. Los seres humanos tenemos un recelo natural a la muerte. Sabemos, como es evidente, que nuestros días en esta tierra están contados. Sin embargo, decidimos no pensar demasiado en el asunto y tal vez sea mejor así. Vivimos el día a día como si fuéramos eternos, pensando nada más que en lo que nos depara la jornada. Y repito, seguramente es mejor así. Pero el inconsciente es un mensajero que no descansa nunca. Nos envía señales profundas que nos recuerdan la condición de nuestra existencia, sobre todo nuestra mortalidad. Tal vez por eso sea por lo que no andemos escasos de leyendas en las que las fronteras que separan el mundo de los muertos del de los vivos no resultan del todo claras. Estas historias nos hablan de que el día menos pensado, querido oyente, tú y yo daremos ese salto definitivo. La siguiente historia sucede en Chiapas, en ese bello y exuberante estado del suroeste mexicano. Por las empedradas calles de Tuxtla Gutiérrez, se escucha un espeluznante sonido que aterroriza a todo mundo por una sencilla razón. Es el claro anuncio de que la muerte está cerca, que anda rondando y viene para llevarse a alguien. Al menos tal es lo que creen y cuentan los habitantes del barrio de San Pascualito, quienes, al escuchar el lento sonido de las ruedas de una carreta sobre las calles empedradas, esas calles recoletas, se esconden cerrando puertas y ventanas porque saben muy bien que la muerte anda en busca de nuevas almas que llevarse al otro mundo. ¿Sucede todavía esto? Por increíble que pueda parecerles a algunos, sí sucede. En efecto, en pleno siglo XXI hay todavía quienes encarnan los temores que fueron inculcados en la gente hace mucho tiempo. Concretamente en el siglo XIX, que es cuando la leyenda de la carreta de la muerte adquirió la forma de relato y fue transmitida de generación en generación hasta nuestros días. Resulta que a mediados del siglo antepasado, una epidemia asoló Chiapas y México en general. Me estoy refiriendo a la temible viruela. Por aquellos años se tenían pocos recursos científicos, de tal manera que muy poco se podía hacer para solucionar la situación. Fue tan severo el caso de viruela que ésta se prolongó en el tiempo hasta bien entrado el siglo XX, concretamente el año de 1921. A falta de un sistema de seguridad social, la Iglesia Católica entró al quite, como se dice, destinando recursos económicos a la construcción de un gran edificio en el que los monjes dominicos atenderían a los enfermos.
tratando de aliviar los dolores, dando consuelo espiritual, cuidados paliativos, como se dice hoy, ¿verdad? Y como sucedía también en la gran mayoría de los casos, dar cristiana sepultura a los difuntos, que no eran pocos. Fue pues en el año de 1902 que abrió sus puertas el templo de San Pascualito, una figura estragada y ciertamente algo tétrica. Los locales la identificaron de inmediato con la parca. Como los enfermos iban de los primeros síntomas a la defunción en ocasiones en un periodo de 24 horas, la llegada de los monjes por el enfermo era la señal inequívoca de la llegada de la muerte. Los familiares en ocasiones no tenían tiempo de despedirse de sus seres queridos. Así de terribles y duros fueron aquellos años para toda esa gente. Algo más. Cuando los habitantes del pueblo escuchaban el sonido de la carreta, anticipado por la campana que hacía sonar en señal de alerta a alguno de los monjes, todos corrían a esconderse para intentar protegerse del contagio. Muchos de aquellos héroes anónimos, me refiero a los monjes, claramente, se contagiaron y terminaron pagando con su propia vida la obediencia a su orden, a su iglesia y el respeto radical a su fe cristiana. Ciertamente la epidemia pasó y el devenir de los años trajo consigo el progreso y avance científico que nos ha librado de pestilencias tan dolorosas como las que tuvieron que enfrentar aquellos desamparados compatriotas nuestros. Sin embargo, la gente que comenzó a poblar aquel lugar también comenzó a reportar la presencia del antiguo carretón de la peste. Los temores, plenamente incrustados en el inconsciente colectivo, se activaron nuevamente, orillando a quienes decían escuchar aquel sonido fatal a refugiarse en sus casas, como si en la tela del tiempo existiera una desgarradura por la que se colaran aquellos enfermos aires de la muerte. Quienes han desatendido la advertencia de no mirar a través de la ventana relatan el paso de aquella antigua carreta de 2 ruedas tirada por un monje famélico, con la mirada oscura y el rostro cubierto de llagas purulentas. Después, y sin que exista explicación científica alguna, aquellos testigos desobedientes caen en cama y en un período breve, tal como le sucedía a los enfermos de viruela, se despiden entre dolores de este mundo. ¿No entrañará esta historia, como tantas otras que aquí hemos escuchado, una señal de alerta que busca hacer consciente a la gente del riesgo inminente de que una vez más, y sin que importen los enormes avances médicos de nuestro tiempo, vuelva la muerte invisible a contaminarlo todo? De esto sabemos mucho después de haber transitado los vendavales de los 3 últimos años, ¿verdad? No lo olvides tú que me escuchas. Nadie está plenamente a salvo. Tal vez no hoy, tal vez tampoco mañana. Pero si hay algo cierto, es que volverá la peste. Y entonces, como ayer, el sonido de la carreta de San Pascualito dejará de ser una leyenda para volverse parte viva de nuestra historia. Esto fue México, Historia y Leyenda. Escrito, narrado y editado por Alex Ramírez Arballo. Locución de Alicia Terán Orduño.